Existe un sentimiento generalizado en casi todas las culturas de un fin de era, época o final de los tiempos, como lo atestigua el movimiento preparacionista en Estados Unidos y otros países del mundo, o en el surgimiento de refugios y personas consagradas hablando de lugares donde esconderse o pasar los 3 días de oscuridad y que explican que un ángel se aparecerá y los guiará a tales refugios. Otros hablan de un arrebatamiento, etcétera, etcétera. Los banqueros hablan del fin de la moneda como la conocemos o el gran reseteo. De hecho, los grandes países están comprando oro en cantidades impresionantes para el advenimiento de este nuevo sistema que ya anunció el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Chino. Incluso Brasil y los países llamados BRICS están amenazando el patrón dólar al transar en sus propias monedas, a lo que incluso Francia se ha unido. En la Biblia se habla de la marca de la bestia y que quienes no la tengan no podrán comprar o vender. Estos movimientos milenaristas hablan del advenimiento de un nuevo orden mundial liderado por un Mesías que en todas las culturas, curiosamente, tiene un representante y que en este momento todos esperan. Para unos Mesías, para otros Anticristo. El Mahdi, en árabe el guiado, es una figura escatológica islámica que vendrá a la tierra para dirigirla durante algunos años antes del fin del mundo, librándola del mal y restaurando la verdadera religión. Se dice que será un descendiente de Mahoma que aparecerá poco antes que el profeta Isha o Jesús y liderará a los musulmanes a gobernar el mundo antes de la segunda venida de Cristo, en cumplimiento de las profecías de los últimos días del Islam, como Mujadid impondrá el Islam en todo el mundo. El Nuaubianismo es una secta religiosa estadounidense de supremacía negra derivada de la nación del Islam y de los musulmanes negros, con influencia del chaverismo y otras creencias en las sectas ovni. Entre sus creencias incluyen el origen extraterrestre de las diferentes razas humanas y ya tienen su Mesías, Dwight York, quien sería un Dios viviente, reencarnación de Melquisedec, el ángel Gabriel o Jesús, quien predica la superioridad racial de la raza negra y su origen extraterrestre. Está condenado por abuso sexual infantil contra miembros de su propia secta y actualmente se encuentra en prisión. Según la teología judía, con el advenimiento del Mesías, el templo de Jerusalén será restaurado. Se tratará del tercer templo. Para tal propósito, en Israel se han delineado planos detallados e incluso este enorme movimiento fabricó una gran menorá de 8 toneladas y llegaron a revivir la raza del toro rojo. En la actualidad ya realizan ritos en los cuales turnan sacerdotes que con la ceniza santa encienden los sacrificios. Esperan en cualquier momento el Mesías, un rey judío proveniente de la línea davídica, investido para gobernar tanto al pueblo judío como al resto de la humanidad y castigarla. En las tradiciones hindúes, Kalki, la última encarnación del dios Vishnu, vendrá al final de Kali Yuga, montado en un caballo de la región de Sind, blandiendo una espada y liderando un movimiento, un gran ejército, para restaurar el Dharma y acabar con el imperio de la corrupción personificado en Kali e iniciar una nueva Satyayuga, o sea, una nueva era, a través de sus dos hijas, engendradas con los astros. Maitreya es el Mesías budista en el Sutra de Amitabha,
o el Sutra del Loto. Recibe el nombre de Ajita, un bodhisattva que alcanzará la iluminación completa y enseñará el Dharma puro, sucesor del actual Buda, el cual anunció a Maitreya que aparecerá en el momento en que el Dharma habrá sido olvidado por la mayoría del mundo. Con la teosofía y el loto blanco, en movimientos como el Jingguandao, bajo cuya guía lograrán cruzar el océano del devenir y ya no consideran nada como propio, no tendrán ninguna posesión, ni oro, ni plata, ni casa, ni parientes. En cambio, llevarán la vida de la unidad bajo la guía de Maitreya, habrán rasgado la red de las pasiones y lograrán entrar en trances. Estos personajes ya caminan por el mundo. Jesús les respondió: cuidad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y de rumores guerreros, pero no os turbéis, porque es preciso que esto suceda, mas no es aún el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Pero todo esto es el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a los tormentos y os matarán, y seréis aborrecidos de todos los pueblos a causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos, y unos a otros se harán traición, y se aborrecerán, y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Mateo 24:4.